Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Rol de la Ecografía en Cáncer de Mama, dirigida por nuestra ponente, la doctora Jacqueline Tuñoque Chayán, médico asistente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Tuñó, que es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Jacqueline Tuñoque, médico radiólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta charla sobre el rol de la ecografía en el diagnóstico de cáncer de mama, ya que la ecografía juega un rol importante en el diagnóstico de la patología mamaria, teniendo en cuenta que en mujeres a partir de los 40 años es un complemento a la mamografía, ya que tiene diferentes características que nos ayudan a diferenciar lesiones sólido-quísticas de otro tipo de lesiones para así contribuir a un diagnóstico temprano, recordando así que el cáncer de mama tiene una alta incidencia y también una tasa de mortalidad considerable. Debemos hacer uso de estas herramientas para poder llegar a un diagnóstico precoz. Los temas a tratar en esta ponencia son, a manera de introducción, conocer el impacto epidemiológico del cáncer de mama y los factores de riesgo, conocer las indicaciones de la ecografía en el diagnóstico de la patología mamaria, conocer el léxico BI-RADS ultrasonográfico, conocer la importancia de la ecografía de second look y la evaluación de la evaluación ecográfica axilar y la presentación de algunos casos clínicos. Recordando que para el año 2012 el cáncer de mama era el segundo más frecuente en el mundo. Sin embargo, según las estadísticas del Globocan 2020, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia en ambos sexos y ocupa el quinto lugar en mortalidad. En Perú tiene el segundo lugar en incidencia y el primero en mujeres, seguido por el cáncer de cuello uterino, el cáncer gástrico, el cáncer colorectal y el cáncer de tiroides. No olvidar que el cáncer de mama también se presenta en varones, por lo cual, si es que alguno de ellos tiene alguna manifestación clínica, debe realizarse una ecografía, que es el método de primera línea para la evaluación de estas lesiones en estos pacientes. Esta es una gráfica que nos muestra la tendencia del cáncer en Lima desde el año 68 hasta el año 2012, en la cual vemos una curva ascendente con tendencia a incrementar. Y este es un gráfico de barras comparativo en el cual nos muestra el cáncer de mama proyectado hacia el año 2040 en comparación con el cáncer de pulmón, y vemos una cifra considerablemente alta y en incremento. Entonces, ¿qué hacemos ante estas cifras alarmantes? Debemos de tener en cuenta que la mejor lucha contra el cáncer de mama es una detección temprana, y el Colegio Americano de Radiología recomienda empezar un despistaje cribado de cáncer de mama en aquellas mujeres mayores de 40 años con mamografía. Y además se suma a ello el reconocimiento de los factores de riesgo, como por ejemplo los antecedentes familiares, que incluso multiplican el riesgo por 2 o por 3 y se asocian a factores genéticos como las mutaciones de BRCA1, BRCA2, P53, también los factores reproductivos como por ejemplo la exposición prolongada a los estrógenos, que incluye la menarquia precoz, la menopausia tardía, la nuliparidad, también los factores exógenos como el consumo de anticonceptivos orales o la terapia de sustitución hormonal, entre otros. Los factores modificables no solamente van a incrementar el cáncer de mama, sino también otros tipos de cáncer como por ejemplo el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, entre otros. Por el contrario, la lactancia materna supone un factor protector para el cáncer de mama. Aquí podemos observar la historia natural de la enfermedad, haciendo énfasis en los puntos claves en los cuales debemos de realizar prevención secundaria a través de una detección precoz, teniendo en cuenta que la prevención primaria sí es posible, haciendo hincapié en los factores modificables como el sedentarismo, la obesidad, el alcohol, el tabaco, entre otros. Sin embargo, los factores genéticos, el simple hecho de ser mujer ya incrementa el riesgo de cáncer de mama, y esto no lo podemos modificar.
por lo cual hay que hacer nuestro mayor esfuerzo en la prevención secundaria a través del despistaje. Decíamos que según los factores de riesgo podemos clasificar a la población en pacientes de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y nos vamos a centrar en esta población de alto riesgo, ya que tienen más del 20% de desarrollar cáncer de mama. Dentro de ellos incluye la predisposición genética. Las más frecuentes son las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que llegan a incrementar el riesgo hasta un 85%, la exposición a la radiación en el tórax a una edad temprana, por ejemplo, en mujeres que han tenido linfoma y que han recibido radioterapia. Esto también incrementa el riesgo de cáncer de mama. La historia personal de cáncer de mama, recordando que en aquellas mujeres que ya han tenido cáncer de mama deben continuar con las pruebas de despistaje y dependiendo del tratamiento que le hayan realizado, ya sea una mastectomía conservadora o radical, la ecografía debe incluir la evaluación de la cicatriz operatoria. La hiperplasia ductal o lobular atípica y el carcinoma lobular in situ también incrementan el riesgo de cáncer de mama. La raza afroamericana o descendencia judía también tienen un mayor riesgo de desarrollar mutaciones genéticas, tienen una alta mortalidad y también el tipo de cáncer que se presenta generalmente son cáncer agresivo, como por ejemplo el triple negativo. El tejido mamario denso lo subrayo porque es un factor importante y muy frecuente, principalmente en pacientes jóvenes en edad fértil. Por ejemplo, aquí es una paciente de 63 años que tiene antecedente familiar de cáncer de mama en una prima materna, tiene antecedente de cáncer en la mama derecha. En el año 2014 se le realizó una mastectomía radical con resección axilar y actualmente estaba aparentemente asintomática. En sus estudios controles posteriores le realizan una mamografía unilateral izquierda en la cual no se evidencia hallazgos sospechosos y también le solicitan una ecografía unilateral. Sin embargo, nosotros ampliamos el estudio a la evaluación de la cicatriz operatoria, evidenciando esta lesión muy sospechosa de recurrencia que cambia el manejo en la paciente, por lo cual, como les mencionaba, es importante no olvidar la evaluación ecográfica de la cicatriz. En cuanto a la densidad mamaria, incluye un factor de riesgo, ya que disminuye la sensibilidad de la mamografía como método de despistaje. La densidad mamaria significa el tejido o la cantidad de tejido glandular que tienen las pacientes. De forma progresiva lo podemos clasificar en ACR tipo A, cuando tenemos un patrón completamente graso, ACR tipo B, cuando hay áreas dispersas de densidad fibroglandular. El ACR tipo C y D ya constituyen mamas densas que tienen una cantidad de tejido mamario moderado y extremadamente denso. En estas pacientes incrementa el riesgo hasta 4 veces más en aquellas pacientes que tienen mamas densas comparándolo con aquellas pacientes que tienen mamas grasas. ¿Y qué hacemos con estas pacientes en la cual tener mamas densas disminuye la sensibilidad de la mamografía? Además, incrementa el riesgo de cáncer de intervalo y también constituye un factor independiente de aumento del riesgo de padecer cáncer. En estas pacientes tenemos que obligatoriamente complementar la mamografía con otros métodos como los estudios morfológicos, como la ecografía y tomosíntesis, y los estudios fisiológicos como la resonancia magnética y la mamografía contrastada. Esto no significa que estas pruebas de imagen van a sustituir la mamografía, sino que van a complementarla, ya que dependiendo de la forma de presentación del cáncer de mama, la mamografía se sigue considerando el gold estándar para la detección de microcalcificaciones sospechosas. Este es un ejemplo, una paciente joven en edad fértil que acude por una mamografía de despistaje asintomática en la cual podemos observar una mamografía 2D con incidencias craneocaudal y medio oblicuolateral en la cual hay una abundante cantidad de tejido mamario categorizada como un ACR tipo D, en la cual no observamos hallazgos sospechosos ni microcalcificaciones que nos llamen la atención. Se categoriza como un BIRAX tipo 1 con hallazgos negativos que nos den sospecha de malignidad. Sin embargo, por la densidad mamaria se sugiere complementarlo con una ecografía.
En ecografía se evidenció un nódulo sólido hipoecogénico de morfología irregular, de márgenes microlobulados en la mama izquierda, que no se evidenciaba en la mamografía. Por eso es importante ampliar o complementar los estudios. Se le sugirió un diagnóstico, una biopsia para el diagnóstico histopatológico y su resultado fue un carcinoma ductal invasor. Entonces, como les mencionaba, la ecografía es un método complementario a la mamografía, ya que la mamografía nos ayuda a detectar estas calcificaciones sospechosas. Dentro de ellas están las calcificaciones amorfas, groseras heterogéneas, finas pleomórficas o lineales ramificadas, que nos dan una alta sospecha de malignidad. Y en ellas la ecografía debe ser complementaria para buscar alguna lesión masa o no masa asociada a estas microcalcificaciones, recordando que la ecografía es un método sencillo, seguro, cómodo, barato, que tiene una sensibilidad y especificidad intermedia. Sin embargo, es operador dependiente y es difícil su reproductibilidad. Sin embargo, no hay estudios suficientes para considerar la ecografía como un método de cribado por sí solo. Siempre debe de complementarse a la mamografía. Otras de las indicaciones de la ecografía es en aquellas pacientes jóvenes sintomáticas, menores de 40 años, que acuden por lesiones palpables, secreción por el pezón, entre otros hallazgos clínicos, aquellas pacientes gestantes que, evaluando el riesgo-beneficio, la radiación ionizante constituye una contraindicación relativa en aquellas pacientes con lactancia o en periodo de lactancia materna, ya que en ellas la densidad mamaria va a incrementar y también va a disminuir la sensibilidad del método, y en aquellos pacientes varones, no olvidemos que también se presenta el cáncer de mama en estos pacientes, y en ellos la ecografía es el estudio de primera línea para su evaluación. Entonces, la ecografía mamaria nos permite identificar los tejidos que componen la mama, dentro de ellos la piel, el tejido graso, el tejido glandular mamario, los planos musculares y los arcos costales. Para la evaluación de la ecografía, nosotros realizamos un estudio en forma radial, horaria, evaluando la totalidad de la mama, seguida por evaluaciones horizontales y transversales, no olvidando las regiones axilares, para poder buscar adenopatías sospechosas. Se realiza mediante un transductor lineal de alta frecuencia para la evaluación de tejidos superficiales. Podemos hacer la correlación de la piel, el tejido graso, el tejido glandular, los planos musculares y las estructuras óseas, no olvidando también la evaluación del pezón y la región retroareolar, y para ello podemos utilizar un colchón de gel para la mejor visualización. Posterior a ello, debemos de clasificar la estructura mamaria por ecografía, y se correlaciona también con la imagen mamográfica si es que es una ecoestructura adiposa homogénea, y según la cantidad de tejido fibroglandular puede ser homogéneo o heterogéneo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la ecografía? Podemos encontrar desde lesiones benignas hasta lesiones malignas sospechosas de malignidad. Dentro de ellas, las lesiones benignas más frecuentes son los quistes, que tienen esta imagen con contenido anecoico y refuerzo acústico posterior, y dentro de los nódulos pueden ser nódulos benignos, como el fibroadenoma más frecuente, que tiene estas características. Es un nódulo hipoecogénico, de morfología ovalada, de márgenes circunscritos, que condiciona refuerzo acústico posterior por la celularidad. Por el contrario, las imágenes sospechosas de cáncer de mama generalmente se presentan como unos nódulos sólidos hipoecogénicos o heterogéneos, de morfología irregular, de márgenes no circunscritos, que condicionan sombra acústica posterior. Esta es la presentación frecuente. Sin embargo, hay lesiones, por ejemplo, el cáncer triple negativo, que nos va a presentar imágenes con características de benignidad, que hay que buscar otras características asociadas, como por ejemplo el crecimiento rápido. También tenemos que correlacionarlo con los factores de riesgo de la paciente y las manifestaciones clínicas. Estos son diversos ejemplos de lesiones sospechosas de malignidad. Todas ellas son lesiones irregulares, con márgenes no circunscritos, con halos ecogénicos periféricos, y se asocian a otras características que también tenemos que evaluar. Dentro del BI-RADS, lo que tenemos que describir cuando encontramos una lesión es su morfología. Dentro de ellos puede ser o puede tener una morfología ovalada, redondeada o irregular.
Los márgenes pueden ser circunscritos o no circunscritos. La orientación con respecto al plano cutáneo puede ser paralela o no paralela. Los ecos internos puede ser anecoica, hiperecoica, puede ser una lesión compleja con componente sólido quístico. También las características asociadas como el refuerzo acústico posterior y la sombra acústica posterior. También debemos de diferenciar las calcificaciones que pueden ser intranodales, extranodales o intraductales, y las características asociadas como la distorsión de la arquitectura, los cambios ductales, el engrosamiento o la retracción de la piel, el edema, hacer el uso de la ecografía Doppler para evaluar la vascularidad y actualmente la elastografía para evaluar la dureza de la lesión, que cada vez está cobrando mayor importancia. Por ejemplo, son dos tipos de lesiones. En esta primera lesión podemos observar un nódulo sólido hipoecogénico de morfología ovalada con márgenes circunscritos, sospechoso de un fibroadenoma, que es una lesión benigna. Por el contrario, aquí podemos observar un nódulo sólido irregular, hipoecogénico de márgenes no circunscritos, angulados, con un halo hiperecogénico, muy sospechoso de malignidad. Entonces, ¿cómo diferenciamos los nódulos benignos, que son los más frecuentes, los fibroadenomas, del cáncer de mama o las lesiones sospechosas de malignidad? Tenemos que diferenciar la morfología de la lesión. El fibroadenoma generalmente tiene una morfología ovalada, redondeada, bien delimitada, mientras que el cáncer tiene una morfología irregular, los márgenes circunscritos en el fibroadenoma, mientras que los márgenes no circunscritos, dentro de ellos indefinidos, microlobulados, angulados o espiculados, los presentan las lesiones sospechosas de malignidad. También la orientación paralela es frecuente en las lesiones benignas, mientras que la orientación antiparalela es frecuente en las lesiones sospechosas de malignidad. También las características asociadas como el refuerzo acústico posterior o la sombra acústica posterior se van a asociar generalmente en lesiones de alta celularidad. Una vez que hemos categorizado según las características morfológicas de la lesión, podemos categorizarla según el BI-RADS ultrasonográfico en BI-RADS 1 hasta BI-RADS 6. En el BI-RADS 1 es cuando realizamos una ecografía negativa sin hallazgos tanto benignos o malignos. En el BI-RADS tipo 2, en el que podemos encontrar lesiones benignas, como por ejemplo los quistes simples, fibroadenomas estables, ganglios intramamarios. En la categoría de BI-RADS 3 incluyen aquellas lesiones que son probablemente benignas, sin embargo necesitan un control a intervalo corto para hacer un estudio comparativo y ver otras características asociadas, como por ejemplo cuando encontramos un fibroadenoma sólido no palpable, microquistes agrupados, quistes complicados, nódulos heterogéneos u ectasia ductal compleja. Son en estas lesiones en la cual nosotros recomendamos un control ecográfico a intervalo corto. En aquellas lesiones clasificadas como BI-RADS 4 y se subdividen en 4A, B, C según el riesgo o la probabilidad de malignidad, en estas lesiones tienen que ir a un estudio o una biopsia para un estudio histopatológico. Dentro de ellos incluyen un nódulo palpable, nódulos heterogéneos, nódulos con flujo Doppler que tienen un crecimiento mayor al 20% en un estudio comparativo, nódulos intraductales, abscesos o lesiones complejas con componente sólido quístico. Y en la categoría BI-RADS 5, que son aquellas lesiones muy sospechosas de malignidad, tienen una probabilidad mayor al 95%, dentro de ellas incluyen los nódulos espiculados y que tengan al menos 3 descriptores de la categoría 4. En ellos también es importante realizar un estudio histopatológico mediante una biopsia. Y la categoría BI-RADS 6 son aquellas lesiones que ya tienen un diagnóstico de cáncer confirmado y están en un tratamiento neoadyuvante y necesitamos hacer estudios comparativos para ver la respuesta al tratamiento. Entonces, una vez que ya hemos decidido si la paciente necesita una biopsia, necesitamos elegir el método más accesible para la realización de la biopsia. Mediante la ecografía nosotros podemos realizar biopsias con aspiración con aguja fina para las adenopatías axilares. También podemos realizar biopsias Trucut o con aguja gruesa, con guía ecográfica, biopsias por aspiración al vacío, podemos realizar drenajes de colecciones, entre otras. La ecografía sigue siendo el método más accesible para la evaluación o para la realización de procedimientos intervencionistas.
La ecografía de second look o la ecografía de segunda vista también es importante, ya que hay muchas pacientes que tienen alto riesgo, que se realizan una resonancia magnética en la cual encuentran lesiones sospechosas de malignidad y que en una ecografía de primera intención no se les encontró ningún hallazgo. Se realiza una ecografía de second look dirigida a buscar esta lesión para decidir el método de biopsia. Por ejemplo, esta es una paciente joven de 38 años que tiene un alto riesgo familiar en su madre, acude por mastalgia en la mama derecha, en la cual en una ecografía de primera intención no se le encontró hallazgos asociados y por el alto riesgo familiar que tenía, se le realiza una resonancia magnética en la cual se observa esta lesión que tiene captadora de contraste, de morfología irregular, con márgenes espiculados, que tiene una curva dinámica tipo 2, que en cuanto a resonancia magnética nos indica lesiones benignas y hasta en el 10 al 15% lesiones malignas. Y se realiza una ecografía de segunda intención en la cual se observa una lesión muy pequeña de 7 milímetros que se correlacionaba con los hallazgos en la ecografía, en la cual se realiza una biopsia throughput o una biopsia con aguja gruesa y el resultado fue positivo. También esta paciente presentaba adenopatías axilares en la región derecha. También se le realiza una biopsia por aspiración con aguja fina, con guía ecográfica, en la cual, con ayuda del patólogo que siempre está a nuestro costado, inmediatamente determinó la presencia de células malignas. De esta forma, nosotros podemos complementar los estudios y determinar la naturaleza histopatológica. La evaluación ecográfica axilar también es importante. Como les mencionaba, nosotros presentamos ganglios en las regiones axilares y si es que estos presentan una morfología reniforme con un tamaño en el diámetro menor al 10 milímetros, son características habituales de los ganglios en esta región. Sin embargo, si es que este presenta alteración de la morfología, tiene una forma redondeada o irregular, con pérdida del hilio graso, ya nos llama la atención. Estas son lesiones sospechosas de secundarismo. Y en el informe ecográfico debemos mencionar su morfología, la presencia del hilio graso, el engrosamiento cortical, el tamaño y la localización en búsqueda de adenopatías axilares sospechosas de secundarismo. Y este es un caso clínico para recordar que tenemos que escuchar a la paciente, tenemos que buscar cualquier manifestación clínica que nos refiera y además hacer un examen físico antes de empezar el estudio ecográfico, ya que muchas veces nos ayuda, es una guía para poder dirigir el estudio. Esta es una paciente de 47 años que requiere una tumoración palpable en la mama derecha. Hace un mes se le realiza una mamografía de diagnóstico en incidencias craneocaudal y medio oblicuo lateral, en la cual se puede evidenciar estas dos lesiones, que son dos nódulos isodensos de morfología irregular con márgenes espiculados adyacentes en el cuadrante superior externo de la mama derecha, que coincidía con la lesión palpable referida por la paciente. Se amplía a una evaluación ecográfica en la cual podemos observar este nódulo sólido hipoecogénico de morfología irregular con márgenes espiculados, que además se asociaba a otros nódulos irregulares de similares características adyacentes. Se clasificó como un BI-RADS tipo 5, sospechoso de un NM multifocal. Además, en la región axilar presentaba una adenopatía que había perdido ya su morfología, había perdido el hilo graso, en el cual también se le sugirió una biopsia con aguja gruesa para la lesión mamaria y una biopsia con aspiración con aguja fina para la adenopatía axilar. En esta paciente, el resultado histopatológico fue un cáncer multifocal invasivo NST como una reacción desmoplásica moderada. Se le realizó un estudio inmunohistoquímico en el cual el resultado fue los receptores estrogénicos y de progesterona positivos con un Ki67 del 20% y un HER2 negativo. Y para clasificar a esta lesión, en nuestra paciente tenía receptores hormonales positivos con HER2 negativo y un Ki67 del más del 14%, entonces la catalogamos como un tipo luminal B.
recordando que dentro de los tipos histopatológicos o inmunohistoquímicos del cáncer de mama, encontramos a los luminal, que generalmente tienen buen pronóstico. También encontramos al HER2, que tiene un pronóstico más conservador, sin embargo responde bien al trastuzumab, y también el más agresivo, que es el Basalite o el triple negativo. Sin embargo, en este tipo de cáncer de mama, responde bien a la quimioterapia. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos tanto la mamografía como la ecografía como estudios complementarios para llegar a un diagnóstico oportuno, y además, una vez que se ha realizado la biopsia y tenemos un diagnóstico histopatológico, se debe ampliar con una resonancia magnética para evaluar la verdadera extensión de la enfermedad y así poder realizar o planear el tratamiento quirúrgico adecuado, ahora con tendencia a los tratamientos conservadores. Entonces, como conclusiones, debemos de tener en cuenta que el rol de la ecografía mamaria es un complemento a la mamografía y es fundamental en el diagnóstico del cáncer de mama y de otras patologías. En aquellas mujeres menores de 40 años, en aquellas pacientes gestantes o en pacientes varones, la ecografía es el estudio de primera línea para la evaluación de estas lesiones. También es importante conocer los descriptores BI-RADS porque es un idioma estandarizado para poder comparar los resultados y entablar un mejor diagnóstico multidisciplinario con otras especialidades. También es importante complementar todos los métodos, ya sea mamografía, ecografía, resonancia magnética, para la detección de las lesiones mamarias. Y también recordar que la guía ecográfica para los procedimientos intervencionistas supone un método muy accesible, muy cómodo para la paciente. Entonces, recordar que no estamos solas, vencer el miedo es el primer paso, acudiendo a los estudios de despistaje, tanto la mamografía como la ecografía, según sea el caso, teniendo en cuenta los factores de riesgo, el autoexamen de mama y los demás estudios complementarios. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones, doctora Tuñoque. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría, por favor, brindarnos alguna otra recomendación final adicional? Bien, entonces recordar que no hay que descuidar los estudios de despistaje, tanto mamografías como ecografías. En aquellas pacientes mayores de 40 años se recomienda iniciar con mamografías y, según sea la densidad mamaria, complementarlo con ecografía. Además, en aquellas pacientes que tienen riesgo alto de cáncer de mama, mayores al 20%, se pueden empezar el diagnóstico de despistaje antes de los 40 años y además complementarlo con resonancia magnética según sea el caso. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Tuñoque, y agradecer a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Tuñoque, y esperamos tenerla próximamente y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias. Gracias.